¿Quieren saludar? Sí, muchas gracias, le agradezco. Qué amable. Listo, estamos en vivo, ya nos aparece justamente la señal. Tratar de incorporar la cámara, si no, pues me quedo así tantito en silencio. Me quedo- No, sí se traba mucho. Voy a dejar mi cámara apagada tantito. Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a los que nos acompañan aquí directamente en la sesión sincrónica de Zoom, como quienes nos siguen a través de redes sociales. Es para mí un gusto recibirlos en la segunda sesión del taller de didáctica de la lógica. Contamos con la presencia de nuestro presidente, el doctor David Gaitán Cabrera, un servidor, el coordinador académico de la Academia Mexicana de Lógica, Alejandro Estrada. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la Academia Mexicana de Lógica, el doctor Jesús Castañeda Rivera. Voy a permitir una pequeña semblanza sobre él para justamente darle a su tono. Aquí justamente la sesión y un minuto más del doctor Jesús Castañeda. Jesús Castañeda Rivera, pues es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas alrededor de 2009 por la Universidad Nacional. Permítanme un tantito. Ya, se traba la transmisión. Regreso a lo que estaba diciendo. Licenciado en Físico-Matemáticas alrededor de 2009 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de maestría en Educación en 2011 por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad de 2014 por la Universidad de Nova Hispania y el doctorado en Educación por la Red Iberoamericana de Academias de Investigación. Es autor de libros y más de 70 artículos de investigación y docencia sobre los temas de matemáticas, pedagogía y educación, y en su trayectoria profesional ha impartido más de 300 conferencias, talleres y cursos y organizado casi 2 centenas de actividades de investigación, docencia y difusión del conocimiento. Ha sido reconocido y galardonado con el premio al mérito por el Honorable Ayuntamiento de Morelia en el 2006 y el Gobierno del Estado de Michoacán en 2005. El premio Mixval, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexicana de Computación Científica en 2009, y el premio UNID a la Investigación en 2011, entre otras distinciones nacionales. Dentro de lo que es justamente el ámbito de la Academia Mexicana de Lógica, ha sido organizador de 3 ediciones nacionales de la Olimpiada, coordinador nacional y presidente de la Academia Mexicana de Lógica. El profesor Castañeda es fundador y director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, docente de la Escuela Normal de las Huastecas y responsable del Campus Morelia de la red IBAI. El día de hoy nos presenta la conferencia Experiencia Significativa sobre la enseñanza y aprendizaje de la lógica. A manera de un abstract sobre esta conferencia, podemos decir que se va a analizar algunas experiencias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lógica que han sido significativos para la práctica docente. Se trata de construir una aproximación teórica que nos permita construir, delinear, formular algunas bases para una didáctica de la lógica. Sin más preámbulo por parte de su servidor, cedo el micrófono al doctor Jesús Castañeda Rivera. Muchas gracias, profesor Alejandro. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, quiero aprovechar este espacio en primera instancia para agradecer la oportunidad de participar en el taller de didáctica analógica, este espacio donde se discute, donde se habla, donde se enseña, donde se aprende sobre la enseñanza de la lógica, un espacio muy importante y que desde luego agradecemos a la mesa directiva de la Academia Mexicana de Lógica que este espacio pues esté activo y que de manera constante tengamos talleres, sesiones de trabajo donde todos podamos aprender. Así que muchas gracias, para mí es un gran honor. Y bueno, curiosamente al comenzar la conexión, nos comentaba el profesor Daniel Casanova, quien también nos acompaña en esta tarde, de aquel encuentro de didáctica de la lógica en la ciudad de Uruapan. Y es que una buena parte de lo que tengo el gusto de presentar a todos ustedes está relacionado un poco con una serie de experiencias, con una historia un poco personal, un poco profesional, un poco también de nuestro grupo de investigación,
que se fue constituyendo justo en estas épocas en las que el profesor Daniel Casanova nos ha compartido. Entonces, voy a permitirme compartir a todos ustedes una presentación que me he permitido elaborar y que agradezco mucho si generosamente me confirman si esta puede observarse de manera adecuada allá con Sí, ustedes. sí podemos visualizar sus diapositivas. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar de estas experiencias significativas sobre la enseñanza y aprendizaje de la lógica. Y debo decirlo que el término de significativas en este caso sí es muy subjetivo, porque atiende un poco más al significado que representa para el autor, el significado que representa en determinado momento en los procesos de formación que hemos vivido en el estado de Michoacán. Y bueno, en gran medida me he permitido preparar este material pensando en muchísimas personas, en muchas personas que a lo largo de 20 años en el estado de Michoacán han contribuido al desarrollo de la lógica, han contribuido al desarrollo de la enseñanza de la lógica, particularmente siendo partícipes en una serie de actividades que la Academia Mexicana de Lógica ha venido organizando. Y bueno, el hombre que aparece de lentes en esta imagen, en esta imagen un joven, se llama Edgardo Olmedo Sotomayor, y él me invitó en el año 2004 justamente a participar en un evento que yo no conocía, que es el Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, que justamente se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan, Michoacán. El profesor Edgardo había viajado en ese entonces a la Universidad Nacional Autónoma de México, había pasado por la Facultad de Ciencias, por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, siempre interesado en el campo de la filosofía de la ciencia, en el campo de la filosofía de las matemáticas, y había escuchado en primera instancia que había un investigador que era interesante para sus intereses académicos, conocer cómo es el doctor Raimundo Morado Estrada, y que además existía un cuerpo académico, un grupo de profesores, de investigadores, que de manera constante hacían eventos y participaban de la discusión sobre la lógica y las matemáticas. Eso fue pues, justamente la Academia Mexicana de Lógica. Entonces, a través de esta invitación del profesor Edgardo Olmedo Sotomayor, en ese entonces compañero de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, participamos en el Encuentro de Didáctica de la Lógica y posteriormente esta fotografía del año 2005 es la fotografía de la Olimpiada Nacional de Lógica, de la segunda Olimpiada Nacional de Lógica, donde tuvimos el gusto de participar no como participantes, no como alumnos, sino como asesores, porque descubrimos que en el estado de Michoacán pues no se llevaba a cabo ninguna olimpiada de la lógica y que además no necesariamente los profesores que impartían lógica en ese entonces estaban interesados en organizarla. Entonces, un grupo de alumnos, prácticamente de alumnos de los últimos grados de la facultad, nos interesamos en poder organizar este evento académico. Participa ahí el profesor Edgardo Olmedo Sotomayor y el profesor físico Ricardo Landín. En ese entonces, los tres como estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que participamos y nos llevamos una grata sorpresa desde esta primera participación. El poder encontrar que uno de nuestros estudiantes, Pablo Michel Fernández, quien aparece en esta imagen, resulta ganador del primer lugar nivel licenciatura de la Olimpiada Nacional de Lógica, lo que en otras Olimpiadas del Conocimiento llamaríamos el obtener una medalla de oro, justamente. Y algo que para nosotros causa una gran motivación, éramos asesores inexpertos, pero habíamos dedicado una cantidad de tiempo importante para repasar aquellos tópicos que justamente habrían de ser importantes para la preparación de los alumnos que en esa ocasión se reunieron en la Universidad Autónoma de Querétaro, y quien era presidente en ese entonces de la Academia Mexicana de Lógica, el doctor Alejandro Herrera, que por cierto aparece justamente
en esta imagen. Es así que en el primer año de la Olimpiada de Lógica, en la que participamos como asesores, uno de nuestros alumnos obtiene esta medalla de oro, y esto desde luego nos impulsa a generar un movimiento mucho más amplio y a constituir lo que llamaremos la Olimpiada Estatal de Lógica, que ya en el año 2006, un año después, esta Olimpiada se celebró en la ciudad de Guadalajara, y allá en Guadalajara tuvimos una gran participación, un apoyo por parte de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en ese entonces dirigido por el doctor Salvador Jara Guerrero, y con su apoyo pudimos dar asesorías, pudimos agrupar a grupos de diferentes instituciones educativas del estado de Michoacán y participar. Esta fotografía tiene un significado sumamente importante porque probablemente representa la participación más prolífica que hemos tenido en estos 20 años como grupo de lógica. En estos jóvenes que aparecen en la imagen obtuvimos la medalla de oro en el nivel licenciatura, la medalla de bronce en el nivel licenciatura, la medalla de oro en el nivel preparatoria, la medalla de oro en el nivel preparatoria. Prácticamente 4 de estos jóvenes estuvieron en los primeros 3 lugares, y algunos otros jóvenes estuvieron en cuartas, quintas y sextas posiciones, lo cual nos habla de un resultado muy interesante, ya que nuestra participación en esta participación nacional, pues había grupos muy fuertes, como aquellos que provenían de la Universidad Nacional Autónoma de México, de otras instituciones de gran calidad en el país, y ante estos grupos nuestros alumnos habían logrado resultados sumamente importantes. Esto desde luego hizo que nos interesáramos más en participar en las actividades de la Academia Mexicana de Lógica, y la consecuencia de ello es participar justamente en el próximo encuentro, en el Encuentro Internacional de Didáctica Analógica. Ahí está el profesor Daniel, por cierto, justamente en Ciudad del Carmen. Ahí en Ciudad del Carmen participó un grupo de profesores del estado de Michoacán, y a través justamente del trabajo realizado en la organización de este encuentro, a través del doctor Alejandro Herrera, quien fungía como presidente de la Academia Mexicana de Lógica. Es decir, empezamos por una parte a participar como asesores de la Olimpiada de Lógica, pero también a irnos formando como profesores de lógica, porque como es de su conocimiento, no existe una carrera como tal para estudiar lógica. Quienes estamos interesados en la lógica estudiamos a veces matemáticas, o estudiamos filosofía, o estudiamos derecho, o estudiamos psicología, o estudiamos actuaría, o inclusive a veces estudiamos un campo de conocimiento que pareciera ajeno al mundo de la lógica, pero poco a poco nos vamos acercando a ella. Es importante mencionar que para este entonces, en el estado de Michoacán, particularmente en la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo, la mayoría de los profesores de lógica no eran formados en el campo de la lógica. La lógica se dejaba como esta asignatura donde pues parece ser que nadie la quería impartir, pero además no era necesario fijarnos en el perfil académico de sus profesores, porque en lugar de lógica a veces se impartía un poco de historia de la lógica, a veces un poco de historia de la filosofía, a veces un poco de historia de las ciencias sociales, a veces inclusive psicología, pero casi no se hablaba de la lógica. Y bueno, para nosotros fue un gran placer el poder participar de ese proceso, de poder contribuir a la consolidación de nuevos cuerpos de docentes, algunos especializados ya en el campo de la lógica y otros que se fueron formando con el paso del tiempo y las propias actividades que se emprendieron. Esta es otra fotografía del año 2007, donde fuimos sede por primera ocasión de la Olimpiada Nacional de Lógica. En ese entonces, la cuarta Olimpiada Nacional de Lógica, ya en ese entonces, bajo la presidencia del doctor Ariel Campirán, quien aparece en esta imagen.
una gran experiencia el poder recibir a los estudiantes de diferentes partes del país y además todos sumamente entusiasmados por participar en la Olimpiada de Lógica. Así es como va surgiendo un grupo de profesores que se va interesando en poder organizar estas Olimpiadas de Lógica de manera constante. Y esto va a ir sucediendo año tras año, incorporándose un cuerpo académico cada vez más amplio, ya no solamente por profesores únicamente de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, sino de instituciones públicas, privadas, interesados en la enseñanza de la lógica. Así se fueron organizando diferentes ediciones de la Olimpiada Estatal de Lógica, con diferentes sedes a lo largo de todo el estado de Michoacán y cada vez teniendo una mayor relevancia, un interés por parte de los propios medios de comunicación, por parte de las autoridades académicas, de las instituciones educativas, pero también por parte de las autoridades en el campo de la ciencia. Gran parte del desarrollo de esta Olimpiada en los últimos 20 años se ha debido al impulso decidido que se ha dado, que se ha gestado por los profesores, por las instituciones educativas, como la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, y también por las instituciones que buscan promover la ciencia y la tecnología. En el caso del Estado de Michoacán, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y claro, a lo largo de las diferentes ediciones hemos tenido alumnos que han representado de manera muy digna el Estado de Michoacán, pero que independientemente de los resultados o de las medallas, han vivido la experiencia de tener este acercamiento con la lógica. Las Olimpiadas Estatales de Lógica, que se han celebrado en el Estado de Michoacán desde el año 2005 hasta el año 2019, han sido prácticamente 16 Olimpiadas estatales. Se ha tenido la participación de poco más de 3.500 jóvenes de preparatoria, de licenciatura, que además, por la manera en la que se ha venido organizando esta Olimpiada, en la que de primera instancia representan a su institución, pero ya en una segunda fase representan al Estado de Michoacán, y esto ha generado que haya cursos, que haya asesoría especializada en distintos campos de la lógica para todos aquellos alumnos que pasan a esta segunda fase. Y estimamos que aproximadamente 350 alumnos a lo largo de estos 20 años han tenido la oportunidad de recibir esta asesoría especializada. Este acercamiento que se ha gestado a los jóvenes a la ciencia y desde luego también a la filosofía. Muchos de los estudiantes que han participado en las Olimpiadas Estatales de Lógica han decidido estudiar una carrera científica. Y claro, esto también permitió a nuestro cuerpo académico el poder no solamente desarrollar las Olimpiadas Estatales de Lógica, sino también el poder participar en las Olimpiadas Internacionales de Lógica. Estas Olimpiadas que primero les llamamos Olimpiadas Nacionales de Lógica, después por la participación de delegaciones de otros países se decidió llamarle Olimpiadas Internacionales de Lógica, obteniendo el Estado de Michoacán medallas de oro en el año 2005, 2 medallas en el año 2006, 2 medallas en el año 2007, una medalla de plata en el año 2006 y medallas de bronce en los años 2007, 2011, 2014, 2018. Sede de las Olimpiadas Nacionales en 3 ediciones. La primera de ellas en el año 2007 en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. La segunda de ellas en el año 2014 en la preparatoria preuniversitaria y la tercera de ellas en la Escuela Preparatoria Pascual Ortiz Rubio de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. En 3 ocasiones hemos podido organizar estas Olimpiadas internacionales y poder festejar con cientos de alumnos este gusto, este placer
por la lógica. Esta es una imagen muy bonita del año 2018, justamente en el acto inaugural de la Olimpiada Internacional de Lógica. En ese año tuvimos también la participación, como ya se acostumbra, de una conferencia magistral para todos los estudiantes que en ella participan, a cargo del doctor Raimundo Morado Estrada. Y bueno, hablamos de esta etapa que tiene que ver justamente con la formación de alumnos. Pero comentaba yo en un principio de esta conversación que al comenzar a interesarnos en el campo de la lógica, fuimos descubriendo que la gran mayoría de los profesores que impartían la asignatura de lógica no estaban formados en el campo de la lógica. Y esto es porque en la mayoría de los subsistemas de educación media superior o las instituciones de educación superior, las universidades, no pedían necesariamente como requisito que se tuviese una formación específica para este campo de conocimiento. Entonces nos dimos cuenta que era necesario no solamente trabajar con los alumnos, no solamente preparar a los alumnos para las Olimpiadas, sino que era necesario realmente formarnos como profesores de lógica. Es así que en el año 2011 comenzamos el encuentro estatal de profesores de lógica, un encuentro que con el paso de los años le llamamos ahora el encuentro estatal de profesores de lógica y metodología de la investigación. Un encuentro que de manera muy decidida fue apoyado en ese entonces por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y también por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y que con el paso de los años se fueron sumando, desde luego, otras instituciones participantes y teniendo, desde luego, un apoyo esencial desde las diferentes mesas directivas de la Academia Mexicana de Lógica. Este encuentro estatal de profesores de lógica, donde participaron muchos profesores del Estado, algunos colegas que han participado también en actividades académicas a nivel nacional, como el doctor Federico Marulanda, como el doctor Mario Alberto Cortés, que aparece en esta imagen, fueron sumando a este equipo para tratar de constituir finalmente un cuerpo colegiado de profesores de lógica. Se constituyeron cursos, talleres de lógica, de enseñanza de la lógica, también un diplomado organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el campo de la enseñanza de la lógica. Y algo que es importante mencionar es que todas estas actividades, como las actividades que ha venido gestando este cuerpo académico, son actividades completamente gratuitas. Son actividades que no representan ningún costo para los profesores ni para los alumnos, sino que son acciones que las instituciones educativas se comprometen pensando justamente en la formación de sus docentes. Y este encuentro estatal de profesores de lógica siguió de alguna manera un esquema muy semejante al que ya tiene nuestro encuentro internacional de la lógica, o más corto. Siempre estuvimos buscando la participación de algunos investigadores nacionales, la participación de los profesores locales mediante ponencias, mediante conferencias, mediante talleres, que fuese un espacio de formación, que fuese un espacio de aprendizaje. Y bueno, esto nos permitió poco a poco ir participando también como organizadores de algunos encuentros internacionales de lógica. Y un encuentro internacional que seguramente muchos de nuestros colegas que nos acompañan en esta conversación esta tarde debe ser seguramente el encuentro del año 2010. Este encuentro que fue organizado en colaboración de la Universidad Nueva España y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde participaron muchos de nuestros grandes académicos nacionales y de distintos países allá en la ciudad de Morelia. ¿Sí? Un encuentro, bueno, ¿qué podemos decir? Que fue rico en la discusión, en los aprendizajes, participando académicos de una gran experiencia, académicos jóvenes, y que para nosotros fue realmente un honor recibirlos
en nuestra casa. También organizamos en el año 2016 en la misma universidad Nueva España el encuentro correspondiente, el Encuentro Internacional Didáctica de la Lógica, bajo ya la presidencia de la doctora Gabriela. El encuentro anterior fue bajo la presidencia del doctor José Alfredo Amor y Montaño. Y bueno, el año 2018, que fue nuestro último encuentro, allá en la ciudad de Morelia, en la Universidad Internacional Jefferson. ¿Sí? Este encuentro, donde también dio cita a muchos de nuestros lógicos más importantes del país, pero también a académicos, alumnos que están justamente en este proceso de formación. Bueno, esto ha devenido entonces de una serie de actividades que no solamente han sido los encuentros de lógica, sino otras actividades que reúnen no solamente a los filósofos o a los lógicos o a los matemáticos, sino que también se han buscado actividades donde se fomente el pensamiento lógico, la discusión argumentativa, también en el campo de la docencia. ¿Qué actividades se han organizado? Pues a lo largo de estos 20 años, 10 encuentros estatales de lógica y metodología de la ciencia, algunas veces con sede en la ciudad de Morelia, otras veces con sede en la ciudad de Uruapan, en Michoacán. 2 encuentros de lógica y computación, que tuvieron sede en la ciudad de Cuancomán, en la ciudad de Morelia. Una reunión de educación y complejidad. 2 jornadas de pensamiento crítico. Y como ya había comentado, el Encuentro Internacional de Didáctica Lógica en sus ediciones del año 2010, 2014, 2018. El Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación en el año 2014 y 2018. Estas son entonces algunas actividades que se han venido llevando a cabo en este grupo de lógica y matemáticas del Estado de Michoacán. Y bueno, esto nos ha dejado algunas reflexiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, y muy especialmente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el campo de la lógica. Probablemente algunas de estas ideas también puedan ser útiles en otros campos de la ciencia, pero consideramos que la experiencia que hemos vivido ha sido principalmente en el campo de la lógica. Es difícil hablar de un modelo pedagógico, es difícil hablar de una didáctica en específico cuando nos referimos a la enseñanza y aprendizaje, porque en realidad en el proceso formativo vivimos experiencias donde en distintos momentos tenemos que utilizar distintas estrategias pedagógicas. No es justo en muchas ocasiones establecer desde un inicio una distinción con respecto a nuestra práctica docente, es decir, que a veces somos conductistas o cognitivistas o constructivistas, porque en muchas ocasiones la práctica docente conlleva justamente el poder utilizar estas estrategias de acuerdo a las necesidades que nosotros observamos en nuestros estudiantes, de acuerdo al contexto y la situación que nosotros vivimos. Entonces, podríamos decir que sí, que una gran parte de este proceso de formación que hemos vivido con los alumnos, pero que también hemos vivido en gran medida también con los profesores, ha sido conductista en primera instancia. Es decir, es importante, y lo hago en este momento, el reconocer el papel de la memoria en la adquisición de conceptos, de reglas y de leyes lógicas. ¿Cuándo nosotros lo vemos esto? Bueno, en los procesos de traducción al lenguaje natural, cuando pedimos al alumno, por ejemplo, el poder conocer las leyes de la lógica,
el poder calcular tablas de verdad, el poder simplificar expresiones lógicas de un sistema de conectivos a otros, el poder establecer deducciones, inferencias, considerando ciertas premisas para llegar a determinadas conclusiones, el poder identificar en qué casos una determinada proposición es verdad o no lo es. Entonces, la memoria juega un papel importante. La disciplina sobre la práctica juega un papel muy importante, ¿sí? Pero no es lo único importante, porque al mismo tiempo que estamos preocupados porque los alumnos puedan considerar estos conceptos básicos, puedan tenerlos a la mano, que son sumamente necesarios, ¿sí? También es importante trabajar con la motivación, es importante también trabajar inclusive con los esquemas, con los procesos en que los alumnos aprenden. Y en cierta medida, cuando se trabaja lo suficiente, ¿sí?, se desarrolla cierta intuición de la práctica. De hecho, es algo que nosotros observamos en muchos de nuestros estudiantes. Cierta intuición de la práctica. Esta intuición que probablemente en el campo de las matemáticas, en el campo de la lógica, en el campo de la física, muchos podemos vivir y podemos observar en otros colegas. Cuando la práctica es suficiente, pareciera que el alumno desarrolla cierta intuición natural, ¿sí? Cuando el alumno ha resuelto una suficiente cantidad de inferencias, el profesor llega, propone ciertas premisas y pareciera que de manera casi automática el alumno logra inferir cuál es la conclusión. Pero esto solamente es posible por el desarrollo de la práctica. Y nos basamos en la resolución de ejercicios. La resolución de ejercicios en muchos libros clásicos de lógica que probablemente a estas fechas ya habrá otros libros muy, muy interesantes, pero que me permito recomendar ampliamente. El trabajo en el libro de Copy, de Irving Copy, tanto el de Introducción a la Lógica como el de Lógica Simbólica es sumamente interesante. Lógica para principiantes, de María Manzano. Y tomamos como base también un texto local que desarrolló uno de nuestros colegas, el profesor Ignacio Flores Bocanegra, el Compendio de Lógica Moderna, o el de Introducción a la Lógica de Patrick Cypress. Podemos encontrar una gran variedad de textos de lógica, que son interesantes y que tienen una gran riqueza, sobre todo en sus ejercicios. Parte de nuestro trabajo con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, era tratar de resolver la mayoría de los ejercicios que estos textos presentaban y otros ejercicios que con el paso de los años también nosotros fuimos desarrollando. Sin embargo, no todo podríamos agruparlo directamente en una figura o en una perspectiva conductista o cognitivista. Porque también es importante hablar de que el estudiante, una vez que logra asimilar los conceptos básicos, una vez que tiene las ideas básicas para poder trabajar, para poder construir, para poder crear, es importante que tenga libertad, ¿sí? Y una de las características más interesantes del campo de la lógica es esa libertad para crear, esa libertad para construir. Entonces, bajo esta otra perspectiva, podríamos decir que una buena parte de nuestra práctica también fuese constructivista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomábamos, por ejemplo, como base la idea de la resolución de problemas, el poder plantear un problema al alumno, el poder dejar que el alumno buscara un plan de acción, buscara una manera de resolver ese problema, de cómo se puede enfrentar al problema y proponer una solución. Y claro, permitirle esa solución creativa. Un poco como en el sentido en que George Polya, un matemático húngaro, por 1945, desarrolló
en un texto que ya es clásico cuando hablamos de la didáctica de las matemáticas, que es cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Ese texto en el que Ponce nos habla de cómo la resolución de problemas se convierte en un método para enseñar, pero también en un método para aprender sobre los problemas matemáticos. Y esto va más allá, porque inclusive la resolución de problemas enriquece ciertos procesos cognitivos que le dan herramientas a la persona, no solamente cuando se enfrenta a problemas matemáticos o a problemas lógicos, sino cuando se enfrenta a problemas, a esos problemas de los que la vida y la cotidianidad nos hacen enfrentarnos. Entonces, la resolución de problemas se convierte en un elemento muy importante para estos procesos de enseñanza de la lógica. Y ahí encontramos una gran riqueza en el silogismo, en ejercicios sobre silogismos. Sobre silogismos, algunos tal vez de carácter elemental y otros con cierto nivel de complejidad, ¿sí? Encontramos que hablar de lógica es muy interesante, pero cuando podemos vincular la lógica a otros campos de conocimiento, esto se enriquece muchísimo más. Nosotros buscamos enriquecer nuestro trabajo observando las interacciones naturales entre la lógica o la teoría de conjuntos, al menos con esa primera teoría de conjuntos, esa teoría intuitiva, con las álgebras booleanas, con la teoría de retículos, con la combinatoria, con la filosofía de la ciencia, porque también la lógica nos ayuda a ver de cierta manera la filosofía y la reflexión misma del pensamiento. Ir un poco, como dice el maestro Edgardo Armero Sotomayor, de lo abstracto a lo concreto. Y ven qué interesante, porque esto va un poco al revés de lo que dijo este gran epistemólogo Jean Piaget, ¿verdad? Jean Piaget, conocido por todos en el ámbito de la educación, hablaba justamente de lo concreto a lo abstracto, en esta manera natural en la que el niño va retomando información del medio exterior para apropiarla, para transformarla y para finalmente reconstruir o crear nuevo conocimiento. Bueno, yo estoy hablando acá de dos procesos que podemos hacer con el campo de la lógica. Sí, ir de lo concreto a lo abstracto cuando estamos conociendo, pero una vez que conocemos, podemos pasar de la abstracción también a la concreción, de cómo este modelo lógico me permite observar la realidad en la que yo vivo, pasar de lo abstracto también a lo concreto. Y desde luego, un elemento que resultó esencial, resultó de mucha importancia, fue justamente considerar la teoría de las representaciones conceptuales de Raymond Duval. ¿Sí? La teoría de las representaciones conceptuales de Raymond Duval. Raymond Duval, que en su teoría de registros de representación semiótica nos habla cómo un concepto tiene distintos representantes. Y en realidad podríamos decir que la verdadera labor, en gran medida, de las maestras y de los maestros, consiste en encontrar esos representantes para los conceptos. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, un número racional como el cociente de dos números enteros con un denominador distinto de cero. Pero esta misma concepción, el número racional, la podríamos interpretar pensando en un subconjunto respecto a un conjunto. La relación que se da de un subconjunto con respecto a un conjunto que lo contiene. La relación que se da en un segmento de una recta con respecto a una parte de la recta que la contiene. La relación que se da entre una pizza y una rebanada. Y entonces, podemos encontrar más ejemplos, pero podemos darnos cuenta que para un concepto podemos encontrar distintas representaciones conceptuales. Y lo que nos dice Raymond Duval es que a mayor variedad de representaciones conceptuales podemos encontrar justamente nuevas maneras de presentar
a los conceptos, nuevas maneras de presentar a los conceptos. Esta es la riqueza de la teoría de Raymond Duval. Y entonces, cuando tratamos de traducir esto a la lógica, significa que sí, algunos conceptos de la lógica podríamos buscar representaciones de estos conceptos, distintas representaciones de estos conceptos. Y ahí los teoremas de isomorfismo, los teoremas de equivalencia se convierten en elementos sumamente importantes, tanto desde un trabajo teórico como tanto desde un trabajo pedagógico. Otro aspecto fundamental que es importante, desde luego, que hay que considerar, es el cuidado de la persona. La gestión emocional, el desarrollo de las habilidades sociales. El darnos cuenta que no solamente es importante que hablemos de lógica, estamos hablando con nuestros estudiantes, estamos hablando con nuestros alumnos, estamos hablando con personas. Y entonces tenemos que cuidar a esas personas. Tenemos que buscar que tengan una buena gestión emocional y social. Y sí, nosotros no nos dedicamos tal vez de manera específica a este ámbito, pero sin lugar a dudas, el poder observar, el poder dialogar con mis estudiantes, el poder conocer cómo se sienten en la clase, el poder conocer sus motivaciones, sus intereses, es sumamente importante para que el estudiante se sienta integrado a la clase y desde luego podamos procurar siempre en el salón de clase un ambiente de colaboración, un ambiente de paz, de armonía y sobre todo de respeto. Podemos tener diferencias con las ideas, podemos tener diferencias con los argumentos, pero apreciamos a las personas. Y claro, en la parte de formación como docentes, surgen en el grupo diversos intereses. El poder observar esta conexión que se da entre la ciencia, la lógica, la metodología de investigación. Esta es una de las razones por las cuales justamente el encuentro estatal de profesores de lógica, con el paso de los años se llama Encuentro Estatal de Lógica, de Profesores de Lógica y Metodología de Investigación, porque nos damos cuenta que hay una conexión muy natural justamente entre la lógica y la metodología de la investigación, entre la epistemología, la teoría del conocimiento, entre las habilidades de pensamiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces esto nos permite conectar ahora con un público más amplio que no solamente se dedica a la lógica o a la filosofía de la lógica o a la filosofía de las matemáticas o a la metodología de la investigación, sino que también se dedica a la propia formación, a la educación. Y desde luego, de manera simultánea, se van gestionando una serie de propuestas, de pequeños avances en diferentes temáticas, muchas de ellas publicadas en las memorias de diferentes ediciones del Encuentro Internacional de Didáctica Analógica, del Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación, o en otros espacios sobre lógica matemática y modelos finitos, sobre álgebra aplicada, sobre el campo de dos elementos y la teoría de la comunicación, sobre cuestiones que tienen que ver con el teorema de Bell, Specker y Kochen y diversas interpretaciones, sobre epistemología y lógicas no clásicas y sobre el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las habilidades de pensamiento y el aprendizaje. Y bueno, justamente tocando estas líneas de investigación, me voy a permitir abundar de manera muy breve, para ser respetuoso de los tiempos, en un tópico de estos, un tópico que en el campo de la lógica nos genera muchísima emoción siempre el poder dialogar, que además particularmente a su servidor le ha sido de interés en los últimos años.
hemos escrito un pequeño texto justamente que se llama de los finitos y el teorema de Loewenheim-Skolem. Y este texto, que por cierto, fue motivado por un curso que impartí hace justamente 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 10 años, en el Encuentro Internacional de Didáctica Lógica, que se celebró en la Universidad Veracruzana. Un encuentro en ese entonces organizado por el doctor Ariel Campirán. Y ahí hablamos un poco sobre el teorema de Loewenheim-Skolem y la lógica de primer orden. Esta parte de la historia lógica es sumamente interesante y que surge en gran medida hablando de Gotthard Frege, Frege que aparece en esta imagen y que había presentado a finales del siglo XIX el primer cálculo deductivo. Ese cálculo deductivo que hoy en día comúnmente llamamos lógica de primer orden y de segundo orden. Y bueno, a principios del siglo pasado, dos filósofos, uno de ellos inclusive ganador del Premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell y George Weyl, ofrecen un cálculo deductivo, un cálculo que no solo abarcaba la lógica de primer orden, sino también inclusive la teoría de tipos. Este texto, este cálculo en general, lo podemos leer en un texto que se llama Principia Mathematica, ¿sí? Y para 1928, otro de los grandes matemáticos, David Hilbert, que aparece en esta imagen, y Ackermann, van también a plantear un cálculo deductivo para la lógica de primer orden, que no era sintácticamente completo, en el sentido de que para cada fórmula, o bien ella, o bien su negación, fuera deducible con su ayuda. Una cuestión que se puede plantear en este cálculo es si era semánticamente suficiente. Es decir, si permite deducir todas las fórmulas válidas. Sin embargo, ni Hilbert ni Ackermann, su publicación, manifestaron tener la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Esta pregunta, la respuesta, pero tuvo que venir un poco después con el trabajo de Kurt Gödel. ¿Sí? Kurt Gödel, quien da respuesta de manera positiva y que además demuestra que el cálculo de primer orden es lo suficientemente potente para deducir con su ayuda todas las fórmulas válidas. Gödel toma como punto de referencia el cálculo que habían ya realizado tanto Bertrand Russell como George Weyl. Pero ellos no se habían planteado ninguna cuestión semántica. Ellos se limitaron principalmente al desarrollo sintáctico de su sistema formal. Entonces, la pregunta que Gödel plantea es si en ese sistema bastan los axiomas y sus reglas para poder deducir todas las fórmulas válidas o no. Lo que comúnmente decimos es preguntarnos si es un sistema que semánticamente es completo. Gödel prueba que el cálculo cuantificacional de primer orden es semánticamente suficiente, ¿sí? Y ese enunciado de este teorema de suficiencia semántica, ¿sí? Dice algo así, estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, pero es muy interesante. Toda fórmula válida es deducible, ¿sí? Es decir, es derivable con la ayuda de axiomas y con las reglas de inferencia de cálculo. Y bueno, este breve texto que escribimos principalmente hace honor a estos dos personajes. Ahí tenemos a Loewenheim, por un lado, y a Skolem, por otro. ¿Por qué? Ellos, en 1915, particularmente Loewenheim, prueba que si una fórmula es satisfacible en un modelo cualquiera, entonces es satisfacible en un modelo numerable. Y un poquito después, en 1920, Thorach Skolem generaliza este resultado para un conjunto cualquiera de fórmulas del primer orden. Ahora, este teorema, el teorema de Loewenheim-Skolem,
se puede desprender como un corolario del teorema de suficiencia de Gödel. Y que además, conectado a ello, otro corolario de este teorema de suficiencia de Gödel es el famoso teorema de compacidad. Me gustaría terminar mi intervención mostrando justamente el teorema de Lowenstein. Si tenemos en gamma un conjunto satisfacible de fórmulas en un lenguaje con cardinalidad lambda, entonces gamma es satisfacible en alguna estructura de tamaño menor o igual a lambda. ¿O bien? Si sigma es un conjunto de enunciados de un lenguaje de cardinalidad lambda, pues si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo de cardinalidad menor o igual a lambda. Y bueno, un resultado conocido que sigue se puede seguir de este teorema de Lowenstein es el teorema de Limson. Si L es una extensión del lenguaje de la lógica de primer orden, para el que se cumple justamente el teorema de Lowenstein y el teorema de compacidad, pues entonces toda sentencia de L tiene exactamente los mismos modelos que alguna sentencia de la lógica de primer orden. Y bueno, ¿cuál ha sido la motivación entonces en estos años? La principal motivación ha sido desde luego el apoyo de todos nuestros compañeros que han hecho posible esta serie de eventos académicos, que han hecho posible esta serie de actividades que 20 años atrás han permitido contribuir de alguna manera a la formación de las maestras y de los maestros interesados en la lógica en el Estado de Michoacán. El profesor Edgardo, la profesora Gina, Sherasca, Luis Ignacio, Adán, Tania, Sandra, Federico, Mario Alberto, Ismael y muchísimos más profesores que a lo largo de 20 años han sumado de manera importante. Y desde luego, el apoyo a Raimundo, a Ariel, a José Alfredo, a Alejandro, a Mari Carmen, a Cristian, a César, a Gabriela, a Virginia, a Bela, a David, a Jesús, a Claudio, a Alejandro, el apoyo a la Academia Mexicana de Lógica, ¿sí? Que a través de la Academia Mexicana de Lógica podemos hablar de estos encuentros estatales, de las Olimpiadas de Lógica, de los encuentros internacionales, de ser una institución que a nivel nacional promueve, difunde la enseñanza de la lógica, la investigación en lógica. El apoyo, pues, a las instituciones educativas. Entonces, yo aprovecho este espacio para agradecer a todas estas personas, para agradecer a la Academia de Lógica la oportunidad de poder dialogar sobre estas experiencias con ustedes, experiencias muy significativas para nuestro cuerpo académico, y aprovecho este medio para agradecer a cada una de las maestras y los maestros que en estos 20 años han participado con sus alumnos, a cada uno de los alumnos que han hecho posible este trabajo y que esperamos que en los siguientes años pueda ser cada vez, pueda seguirse llevando y cada vez pueda haber más personas interesadas en estos campos de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu exposición. Estuvo muy interesante, muy padre todas las cosas y muy interesantes los conceptos de los que nos hablaste. Y padres también muy bonitas las experiencias que han vivido con el grupo y todo lo que han logrado, los felicito. Pues quisiéramos abrir una ronda de preguntas para poder dialogar con el doctor Jesús Castañeda. ¿Alguna pregunta? Bien, yo tengo por lo pronto una, mientras los demás se animan. Si me permites, Jesús, yo quería que nos hablaras un poco más acerca de la conexión que tú mencionaste de algún modo entre la matemática y la lógica, y yo me preguntaba si, por ejemplo,
tuvieron alguna dificultad o algún nivel de adaptación en los problemas que uno puede ver y las estrategias que sigue Polya en su texto importante, pero aplicado a la enseñanza de la lógica. Es decir, si había que pasarlo exactamente igual o en la experiencia de ustedes, tuvieron que hacer algunas adaptaciones para el caso de la lógica. Muchas gracias. Bueno, en realidad es una pregunta un poco compleja porque en la literatura podemos encontrar diferentes visiones. Hay quienes asumen la idea de que tenemos un pensamiento matemático y un pensamiento lógico. Hay quienes asumen la idea de que tenemos un pensamiento lógico-matemático, es decir, que de manera natural, digamos, se conectan ciertos aspectos que tienen que ver con cómo pensamos matemáticamente y cómo desarrollamos un proceso de razonamiento. Bueno, no entraré en esa discusión, pero un poco asumo la idea de que hablar de lógica y de matemáticas es vinculante. Es decir, la lógica nos regala la posibilidad, y voy a referirme a campos de la lógica no necesariamente abstractos, no tan abstractos, nos regala la posibilidad de poder observar la relación que podemos establecer entre objetos de conocimiento sin que necesariamente requiramos un lenguaje abstracto para hacerlo. Inclusive la matemática también nos lo permite. Y probablemente ahí encontramos una riqueza muy interesante, porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de la enseñanza, a veces estamos más preocupados por el proceso de comprensión del lenguaje y de tratamiento del lenguaje que por el propio proceso de comprensión del concepto. Guy Brousseau, un educador, que por cierto perdimos este año, lamentablemente, habla de que cuando nosotros estamos interesados en la enseñanza de la ciencia, de la lógica, de la física, de la química, de las matemáticas, tendríamos que pensar en tres tipos de situaciones didácticas. Una situación que él llama de formulación, que es muy interesante, porque se parece un poco a la idea a la de Polya. Esta situación de formulación que consiste en encontrar un problema en el contexto del alumno, en encontrar un problema un poco en su lenguaje, en su interés, y proponerlo al alumno. Y claro, ahí el alumno se va a enfrentar a la situación de comprender lo que el problema dice, de entender qué le pide el problema, qué le pide calcular, cuáles son los conceptos, los teoremas, las leyes que conoce, cuáles son las herramientas que tiene para enfrentar al problema, para poder crear justamente un plan de acción ante el problema. Ese es un punto interesante. El segundo es que, además de estas situaciones de formulación, también nos enfrentamos a las situaciones de acción, donde le pedimos justamente cómo el alumno pueda calcular. La mayoría de nuestras clases de matemáticas, inclusive nuestras clases de lógica y de ciencia, se reducen a situaciones de acción. El alumno practica con la fórmula. El alumno logra memorizar la fórmula y aplicarla a ejercicios, no a problemas, a ejercicios. El alumno logra desarrollar la sintaxis que queremos. Pero no siempre aquello que se escribe realmente se comprende. A veces hay alumnos que logran calcular una integral, no comprenden la integral. Se logran desarrollar la habilidad con el algoritmo. Pero cuando se presenta un problema distinto al ejercicio que están acostumbrados, parece que ya no funciona. Y bueno, esto tendríamos que sumarle una tercera situación, que son las situaciones de validación.
a las que Brousseau invita a que los alumnos tengan un espacio para comunicar sus ideas, para mostrar, para justificar, para argumentar, para verificar, para dar evidencia de que ese resultado que hicieron, al que llegaron, es correcto y por qué. Si una clase de ciencia tuviese estos tres momentos, probablemente fuese una clase de ciencia mucho más enriquecedora. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestra clase de ciencia, nuestra clase de lógica, se ve finalmente más ligada al desarrollo de la manipulación del lenguaje, de las leyes, de los algoritmos. Y esto ciertamente desarrolla cierta habilidad de pensamiento, pero muchas veces no nos lleva a una comprensión más profunda de los conceptos o de los objetos que queremos conocer. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas también en el chat, entonces me gustaría leerlas. Una primera de Jesús David Peña es, para usted, doctor, ¿qué es la lógica? ¿Sí? Y ahorita te digo otra más que también está en el chat, de Ceviñez Agán. Okay. Pero esta es de Jesús David Peña. Escuchamos, Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, definir la lógica es algo muy complejo. Creo que probablemente no voy a estar en condiciones de poder contestar esta pregunta cabalmente. Muchos autores que han hecho esfuerzos por definir la lógica como tal, pero tal vez sí podría hablar del impacto que tiene la lógica en las personas. Y creo que cuando la lógica nos regala la oportunidad de que la persona pueda tener más claridad sobre su pensamiento, de que la persona pueda cuestionarse, pueda desarrollar habilidades de pensamiento crítico, analítico, pueda exigir ser libre sobre lo que piensa y exigir evidencia sobre lo que le dice, creo que todo esto contribuye de manera importante al ser humano, no solamente en su vida individual, sino en su vida social. Porque probablemente si la mayoría de los ciudadanos exigiéramos más evidencia sobre las afirmaciones y los comentarios que escuchamos todos los días, probablemente invitaríamos a que aquellos que no tienen la evidencia, a que aquellos que tal vez no tienen la verdad, no hagan esos comentarios. Entonces, creo que la lógica desarrolla esto en el ser humano, esta posibilidad de clarificar el pensamiento de las personas, de cuestionarse sobre el pensamiento. Y esto nos implica muchísimos aspectos del ser humano. Por esto, yo me atreveré a decir que en la lógica encontramos uno de los campos de conocimiento más naturales y más humanos existentes. Creo que el ser humano, un poco en esa propuesta que Piaget desarrolla de los años 50 hasta los años 70, gran parte de la riqueza del pensamiento humano consiste en poder diferenciar, consiste en poder validar aquello que nosotros creemos conocer. Y desde luego, ahí aparece de manera natural los procesos de razonamiento. El razonamiento, no quiero decir que es lo único que nos define como humanos, pero forma parte integral de la definición de ser humano. Y la lógica es un campo de conocimiento que se dedica a estudiar el razonamiento. Pero por otro lado, aun cuando el ser humano elija no estudiar lógica, sí elige tomar decisiones todos los días, y cuando hacemos una reflexión
sobre las decisiones, probablemente estamos utilizando algún tipo de lógica. Tal vez no necesariamente una lógica desde un punto de vista académico, pero existe. Y creo que en ese sentido, la lógica es semejante o tiene una conexión muy natural con la matemática, porque la matemática, al igual que la lógica, independientemente de que el ser humano decida no utilizarla o no tenga la oportunidad de formarse académicamente como matemático, es algo que inherentemente, al observar, al categorizar, al diferenciar, al clasificar, al contar, va a estar presente. Pareciera como algo inherente al ser humano, porque está inherente a la capacidad y a la claridad del pensar, del pensamiento. Gracias, Jesús. Mira, hay una pregunta anterior, pero tiene que ver más bien con la dimensión académica o didáctica de dar la lógica. Pero recientemente apareció una pregunta de Santos. El nombre del dispositivo es iPhone de Santos. Y pregunta, ya que estás hablando de la lógica, podría venir bien esta pregunta. ¿A qué te refieres con lógica combinatoria en la solución de problemas? Porque ahí creo que lo mencionaste por ahí a la hora de que Sí. hablaste de la evolución. Muy bien. Y luego Bueno, vamos con la pregunta de Sevigné. Disculpen el cambio de obra. Claro que sí. Bueno, la combinatoria a la que hacemos referencia nosotros, esencialmente, pues es un campo de las matemáticas, un campo también conectado a la lógica, que consiste en desarrollar métodos principalmente para contar, para el conteo, con determinadas propiedades. Entonces, en muchas ocasiones nos interesa contar determinados objetos abstractos que tienen características muy específicas. Entonces, la combinatoria nos da herramientas justamente para poder establecer ese conteo. A esta combinatoria es a la que estamos haciendo referencia. Ya, sí. Y en la otra pregunta que habíamos omitido, que habíamos cambiado de orden, es de Sevigné Sagaón, y decía, bueno, se hizo un comentario, una persona antes, voy a leerlo, como formadores de normalistas, la lógica es tan necesaria para el desarrollo de los procesos de aprendizaje que tendrán que desarrollar para las nuevas generaciones. Ahí está el meollo del problema educativo. No puedo hablar, pero me gustaría que el doctor me apoyara en lo siguiente. Como neófita del tema, pero como docente normalista, ¿cuál es su sugerencia para introducir la lógica a la docencia como hermana de la pedagogía y de la didáctica? Aunque ya está dando algunas de ellas, respuestas, supongo, en la respuesta a la primera pregunta. Pero dice, me refiero a una lógica más oficial o curricular. Claro que sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque ciertamente los espacios donde podemos formarnos en el campo de la lógica en nuestro país son pocos. Se lleva poca lógica formalmente en los planes y programas de estudio. Y esto lo podemos ver, la propia Academia Mexicana de Lógica, el Observatorio Filosófico de México ha emprendido desde hace ya mucho tiempo una lucha porque se siga conservando la lógica, por ejemplo, en el nivel medio superior. Y una vez que pasamos al nivel universitario, en muchas ocasiones, es un campo de conocimiento que se evita. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones de educación superior, hablamos de metodología de investigación. En la mayoría de las instituciones de educación superior, en algunas se lleva temáticas, en algunas se lleva filosofía, pero probablemente cuando nosotros pensamos la investigación,
cuando pensamos en modelos de investigación y particularmente cuando pedimos que en el proceso del desarrollo de una investigación se exijan evidencias, se exija justificar, se exija argumentar o se exija probar, ya estamos emprendiendo un puente hacia la lógica. Ahora, probablemente en la currícula de las escuelas normales no es suficiente lo que tenemos y muy probablemente el curso de filosofía de la educación o el curso de metodología de la investigación tendría que sufrir alguna modificación para poder hacer más evidente la necesidad de que los alumnos puedan desarrollar de manera natural un pensamiento crítico, puedan desarrollar de manera natural una postura mucho más analítica y reflexiva sobre la investigación en el campo educativo. Porque en muchas ocasiones, esto lo podemos encontrar en muchos espacios, sobre todo publicitarios, hablamos de ciencias de la educación. Pero lo que realmente construimos no es una ciencia de la educación. Sí es educación, pero no es una ciencia de la educación. ¿Sí? Empezamos a hacer ciencia de la educación cuando tratamos de construir conocimiento y cuando nos cuestionamos y reflexionamos sobre ese conocimiento. Cuando pedimos más evidencias sobre lo que estamos conociendo. Y el campo educativo, probablemente el campo de las ciencias sociales, este es uno de sus retos. El poder construir más conocimiento científico, para que entonces tenga sentido hablar de ciencias educativas o de ciencias de la educación. ¿Sí? Es decir, tratar de construir el conocimiento educativo como un conocimiento científico. Y claro, cuando esto ocurra, cuando nosotros aspiramos a ello, la lógica se convierte en un puente natural para esta construcción. Bien, hay otra pregunta, Jesús, por parte de Alan Román. ¿Cómo es que en las habilidades del pensamiento está el cálculo deductivo y qué tanto beneficia enfatizarlo en la enseñanza? Claro, una de las características tradicionales del pensamiento lógico probablemente es la capacidad de poder establecer una conclusión de un conjunto de premisas. Y claro, no podemos deducir la lógica simplemente a este proceso. La lógica es un campo de conocimiento muy amplio, mucho más amplio, pero sin lugar a dudas, cuando hablamos en general de ciencia, estamos siempre pensando en poder establecer una relación de consecuencia entre un conjunto de premisas y una conclusión. O inclusive, estamos pensando en poder establecer una relación que se da entre una consecuencia y un antecedente, entre un consecuente y un antecedente. Entonces, estos dos son ejemplos fundamentales del quehacer científico, y la lógica es un área de conocimiento que nos permite profundizar sobre estos dos hechos. Ahora, desde luego que no podemos generalizar y decir solamente estudiar estos dos elementos que me he permitido comentar es hacer lógica. La lógica es mucho más amplia, desde luego. Pero podemos decir que en la mayoría de los campos del saber científico siempre vamos a cuestionarnos sobre esta relación que se da entre el efecto y la causa, por ejemplo, o entre un conjunto de premisas y la consecuencia de este conjunto de premisas, la consecuencia lógica de este conjunto de premisas. Esos son dos elementos fundamentales para estudiar cualquier campo de la ciencia.
Gracias, Jesús. A raíz de la pregunta de Alan, puede ser que Alan esté pensando un poco en eso. Yo te preguntaría, me surge la duda, Jesús, de si también convendría hacer énfasis en algún momento de la formación en cálculos no deductivos, dado que tú has incluso nos has hecho notar la importancia de la lógica presente en la vida cotidiana. A lo mejor allí tenemos también algunos razonamientos deductivos y otros que no lo son. ¿Tú qué piensas de eso? Aunque yo sé que tú te has dedicado mucho a la vinculación con matemática y a la lógica también como fundamento de la matemática, no quería dejar de preguntarte eso. Claro que sí. Creo que, bueno, para empezar, hay una pluralidad de lógicas, o parece ser que así es. Eh, y um, ciertamente la lógica que comúnmente llamamos clásica, pareciera ser que no es un modelo que realmente represente lo que ocurre en parte de la realidad. Entonces, a lo largo de la historia, muchas personas se han cuestionado sobre la necesidad de crear nuevos sistemas lógicos que traten de describir fenómenos muy específicos. Y es así como surgen diversos tipos de lógica, que llamamos las lógicas no clásicas, y que son además un campo de conocimiento fértil, un campo de desarrollo de ciencia que esperamos pueda seguir en este crecimiento. Creo que estudiar lógica nos permite tener una perspectiva diferente. Estudiar lógica nos permite cuestionarnos más sobre la verdad, sobre la validez, sobre la expresividad. Creo que se suspendió el internet momentáneamente, la conexión con Jesús. No sé si ustedes le escuchan. ¿No? Gracias, Ibeñé. Vamos a esperar un poco, a lo mejor se tuvo un impasse la conexión de internet. Saludos a todos los que han enviado saludos por parte del chat, de diferentes partes, también de diferentes instituciones, pues les saludamos desde la Academia Mexicana de Lógica. Vamos a esperar a que se conecte de nuevo Jesús. Sí, era como un problema de conexión, supongo que se conectará ahora. Déjenme le aviso, porque a veces uno sigue hablando y no se da cuenta porque uno está muy concentrado en la conferencia. Déjenme ver. Una disculpa, al parecer me salí por un momento. Muy bien. Una disculpa. Sí, gracias, Jesús. No sé si habías No sé terminado. si alcanzó a escuchar la respuesta. Me Bueno, parece que solamente no escuchamos comentaba la que parte final. probablemente no se escuchó la respuesta anterior, ¿verdad? No. Creo que la parte final no, Jesús. Ok, sí, comentaba que probablemente creatividad, análisis y expresividad podrían ser tres términos que nos ayudan a caracterizar un poco las habilidades que la lógica nos permite desarrollar a las personas. Y considerando estas tres palabras, la lógica le permite a la persona justamente ver de manera distinta los hechos, ver de manera distinta la realidad, porque tiene más herramientas para hacer su propio análisis. Creo que en gran parte esto le da más claridad a la manera de pensar de las personas. Y creo que esta es parte de la contribución que la lógica nos da justamente.
Sí, fíjate que está padre que lo resumas en estos tres conceptos, me parece interesante. Análisis, expresividad y creatividad, ¿no? Supongo que el orden sería, no sé, a lo mejor lo estoy haciendo de una manera muy estándar, expresividad, análisis y luego creatividad, ¿no? Pero me parece que son tres conceptos que nos Exactamente. pueden ayudar mucho. Muchas gracias, Jesús. Yo te quería hacer una pregunta, saliéndome un poco del tema de la lógica y tratando de hacer énfasis, o sea, de la lógica en términos de contenido y hacer énfasis sobre todo en tu larga trayectoria en el ámbito de, digamos, el desarrollo y la formación en lógica y en matemáticas. Nosotros en la Academia Mexicana de Lógica hemos sido testigos de tu presencia en la Academia Mexicana de Lógica y de cómo has estado siempre tanto muy pendiente de los eventos de la Academia, como también coordinándola como presidente en alguna ocasión y como también haciendo independientemente de la Academia muchísimos eventos de los cuales nos has dado una gran lista de todo el desarrollo que han hecho ustedes, tú y algunos miembros también de diferentes equipos que tienes, como Edgardo. Y quiero preguntarte, dada esa experiencia importante que no solo los beneficia a ustedes como grupo académico o a los estados donde has trabajado, porque sé que en cualquier estado donde te ubiques has hecho cosas interesantes, importantes para el desarrollo de la formación en lógica. ¿Qué nos recomendarías a los miembros de la Academia Mexicana de la Lógica, digamos, ya no como mesa directiva, sino como miembros que pueden hacer cosas independientemente de lo que se le ocurra a la mesa directiva y que nos conectan con sus propias actividades y de alguna manera contribuyen de esta manera que lo has hecho tú a lo largo de todos estos años? Eh, a la formación en lógica, a la divulgación en lógica y a la reflexión ya más profunda en la lógica. ¿Qué nos recomendarías en términos de capacidad organizativa? ¿Cómo le hiciste tú para tener tantos grupos, formar tantos grupos, o más bien constituir tantos grupos con otros colegas y tener estos frutos? Muchas gracias. Bueno, una pregunta muy interesante. En primera instancia, pues me siento muy agradecido siempre con la Academia Mexicana de Lógica. Creo que ha sido y es un espacio de formación muy importante en nuestro país. Creo que México vive con muchas dificultades en el sector educativo, porque en muchas ocasiones hay una desconexión entre el campo de la investigación y el campo de la docencia. Es decir, observamos cómo, por una parte, en México se forman extraordinarios recursos humanos en filosofía, en lógica, en matemáticas, en química, en física, en otros campos. Pero por otro lado, no hay un suficiente acercamiento del campo de la investigación de primera generación hacia la educación básica, hacia la educación media superior. Y creo que la Academia de Lógica puede ser justamente este medio de vinculación, este medio donde las maestras y los maestros podamos conocer más sobre la lógica, donde podamos aprender más sobre la lógica, donde podamos aprender teoría de la argumentación, donde podamos aprender metodología de investigación. Gestionando ese puente, justamente, ese puente entre la investigación, las instituciones que desarrollan investigación y las instituciones que justamente
a los académicos, a los docentes, a los formadores. Creo que hay muchísimo trabajo ahí y creo que la Academia Mexicana de Lógica puede ser la instancia adecuada que en primer momento haga reflexionar a quienes toman esas decisiones, a quienes tienen la responsabilidad de gobernar y darse cuenta del papel tan importante que es la formación, la lógica y la teoría de la argumentación, en la filosofía de la ciencia. Y poder establecer este puente de comunicación justamente entre uno y otro. Probablemente este puente pueda dar grandes frutos, porque pueda reactivar algo que, por cierto, se intentó ya en los años 60 en nuestro país. La NUYES, si buscamos textos antiguos en nuestro país, en los años 60 y 70 publicaba una gran variedad de textos breves sobre ciencia, y lo dejó de hacer. Dejó de establecer ese vínculo con los docentes académicos. Hace falta revivir ese vínculo y fortalecerlo. Creo que es una primera instancia. Y esto, desde luego, va a permitir que no solamente nos interesemos en la lógica quienes estudian matemáticas, o quienes estudian filosofía, o quienes estudian actuaría, derecho, sino que vamos a darnos cuenta que si aprendemos un poco de lógica, si leemos a Raimundo Morado, sus reflexiones nos van a hacer reflexionar sobre los problemas y las realidades que vivimos. Y eso nos permite ser también ciudadanos más conscientes de nuestras propias acciones. Y esto es sumamente importante, porque esto involucra transformar la visión que se tiene, no solamente desde el ámbito académico, sino desde la ciudadanía, ¿sí? Creo que este es un esfuerzo muy interesante y creo que todo gobierno estatal, municipal, federal, creo que toda autoridad educativa en el nivel básico, en el nivel universitario, tendría que asumir este tipo de responsabilidades. El poder divulgar, el poder llevar este tipo de saberes a toda su comunidad. Creo que esto sería sumamente valioso y yo estoy seguro que la Academia Mexicana de Lógica va a encontrar esos medios, esos mecanismos para poder vincularse, para poder concientizar a las autoridades educativas y finalmente lograr que cada vez haya más personas interesadas en este campo de saber, que cada vez haya más personas que cuestionen más sobre lo que se dice en los medios nacionales. Vivimos una época de mucha incertidumbre, porque no sabemos quién nos dice la verdad. Vivimos una época en donde muchas personas toman decisiones por las opiniones de otras personas, pero no nos cuestionamos sobre las evidencias que esas personas tienen para generar sus opiniones. Esto es algo que la lógica nos puede dar. Entonces creo que puede contribuir no solamente a un campo de investigación, no solamente a un campo académico, sino también a un campo ciudadano, ¿sí? A lo que yo llamaría llevar la lógica a las plazas públicas y hacer que la lógica, la teoría de la argumentación se convierta en parte de ese saber popular que todo ciudadano debe desarrollar, porque nos da herramientas para pensar con una mayor claridad, para vivir mejor. Muchas gracias por tu Y claro, respuesta. la gestión de actividad académica, muchas gracias, y la gestión de actividad académica es muy importante, ¿sí? Creo que revitalizar los grupos de lógica en las diferentes regiones del país es fundamental. El poder establecer vínculos con las universidades, con las asociaciones, con personas interesadas.
La academia ha sido siempre un espacio maravilloso que nos ha permitido ir aprendiendo poco a poco. Y el poder conocer a personas que con el paso del tiempo van sumando a nuestra vida y nos van transformando. Y yo creo que más personas debemos vivir esta experiencia. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? No tenemos preguntas en YouTube, solo comentarios y saludos. Según me dicen mis estudiantes del staff que están ahí monitoreando en YouTube, porque son la red y Alan justamente. Pero ¿alguna pregunta de aquí, de los presentes? Quieren aprovechar para hacerle el doctor Jesús Castañeda. Sobre esto de una posibilidad de un círculo de estudios que se semillé en el chat, en el estado de Hidalgo, pues yo creo que a lo mejor hay algún grupo de estudios ya ahí, no sé si tú sepas, Jesús Castañeda, que los eventos de noviembre pues fueron justamente allá con ustedes, en la Escuela Normal de las Huastecas. La pasamos muy bien, estuvo muy interesante el evento, de mucha participación, tanto de ponentes como de estudiantes, de audiencia. Y no sé si tienen allá algún grupo que pueda servir a algunos que estén cerca. Y yo invitaba a los demás, a los que estén más cerca de acá, desde la Ciudad de México, a hacer grupos de estudio. También podemos hacerlos específicamente y dejarlo por YouTube o presencial, veremos. Si alguien tiene la iniciativa, lo podemos armar. Claro que sí. Sí, Jesús. Claro que sí, nosotros encantados, encantados de poder colaborar, de poder aprender y compartir con más colegas. Estamos formando un grupo de estudio en la Escuela Normal de las Huastecas, en el estado de Hidalgo, y desde luego estamos a sus órdenes. Para nosotros es siempre un gran placer poder colaborar y aprender de las demás personas. Bien, ¿alguna pregunta o sugerencia más? ¿No? Bien, yo les quiero, pues entonces quizá podamos cerrar la sesión ahora, pero quisiera anunciarles que estamos con el ciclo de conferencias de esta primera mitad del año, el taller de didáctica de la lógica, o ciclo de talleres también. Tenemos ya todo el calendario, pero nos faltan algunos datos solamente de títulos de ponencias y por eso no lo hemos difundido, pero espero tenerlos hoy por completo. A veces estamos un jueves sí, un jueves no, pero a veces dejamos 2 jueves. Y esto es porque estamos alternando con los eventos también, que luego les pasaré el calendario, que se están haciendo desde un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que también a veces ocurran el jueves. Y entonces nos pusimos de acuerdo entre ambos para no solapar las reuniones y que no se traslaparan más bien. Y y la, el calendario se los mandaremos pronto para que sepan cuándo. Y también les mando el calendario del otro grupo de investigación que están haciéndolo entre el doctor Luis Estrada y la doctora Gabriela Hernández Desiderio, que expuso la vez pasada. Pero tenemos varias exposiciones de aquí a junio y luego supongo yo que armaremos como un ciclo de cosas un poco más específicas y también les platico que vamos a armar un seminario de investigación pronto y ya les mandaremos también todos los detalles donde veremos pues, conferencias un poco sobre contenidos específicos más profundos de lógica.
Acá hay una pregunta, no quiero desaprovecharla. Por acá Damián dice, ¿se puede pensar en grupos de estudios virtuales y conectar con experiencias similares que se den en otros países? Soy de Argentina y acá tenemos espacios de trabajo, pero sin conexiones con otros grupos. Muchas gracias, Damián. Pues bienvenida a la propuesta, claro que sí. Si quieres te dejo mi número de celular o para que nos pongamos de acuerdo a ver si podemos armar algo en conjunto. Yo soy David Gaitán. Y también el correo de la academia, ahí nos puedes escribir también, que creo que es bueno, no recuerdo ahora, creo que es coordinación AML. Déjenme ver. Y bueno, yo quería platicarles, entonces es AML. Bueno, podemos ponerlo en el taller también. Tenemos este correo que es aml.directiva@gmail.com. Y también tenemos esta que es el del TDL. Ah, bueno, ese no lo tengo aquí en el celular, pero si Alejandro anda por ahí lo puede poner, o si Odette o Alan andan por ahí, pongan por favor la dirección del correo electrónico del taller de didáctica de la lógica. Y pues sí, podemos con todo gusto organizarnos y hacer algunas cosas. Gracias. Y luego Manuel Arturo López, en la nueva Escuela Mexicana en nuestro programa de estudio, dice, en los programas de estudio de humanidades, se pregunta, Manuel, estoy tratando de interpretarlo, ¿por qué filosofía y ética tienen mayor aportación que la lógica? Esa es una gran pregunta, la que nos está haciendo aquí Manuel Arturo López. Pues nosotros hemos podido dialogar un poquito con la gente que está en esa propuesta de la SEP, pero no demasiado, no se han podido establecer lazos fuertes de diálogo y yo creo que en realidad la lógica también tendría un papel importante y la epistemología en la formación. Pero es verdad que se nota más una carga sobre filosofía y ética, y es toda una discusión que podríamos ofrecer también desde este foro. Si alguien estuviera interesado en plantear las premisas del problema, pues bienvenido. Bien, nada más basta que nos escriban y coordinamos alguna reunión. Vamos a tener algunas presentaciones que nos van a dar mucha luz sobre cómo están ocurriendo algunos cambios y diferencias en la currícula del sistema medio superior en México. Por ejemplo, vamos a tener a la doctora Mari Carmen Cadena, que ha trabajado en tiempo de coordinación en la Escuela Nacional Preparatoria y nos va a dar luz sobre cómo está la situación allí. Y también vamos a tener a Jorge Hernández Cervantes, que ha trabajado en 3 sistemas diferentes del sistema medio superior y nos va a ofrecer también una comparación entre los 3 sistemas. Entonces, pues bueno, para eso estamos. Cualquier propuesta de tema relacionado con este ciclo, y si no es con este ciclo también, pero vemos si lo podemos poner en otro momento, pues pueden hacernos la sugerencia allí a amdirectiva@gmail y nos coordinamos, ¿no? Ahorita, después consigo el correo electrónico del TDL y lo ponemos en el chat del TDL.
Si algunos no están inscritos al chat de TDL, también pueden escribirme a mí, aquí a este número de WhatsApp, y los incluimos con todo gusto. Ahí mandamos las noticias de todos los eventos. Pues, si no hay alguna otra pregunta, la próxima semana, bueno, no la próxima semana, no me acuerdo. Déjenme ver exactamente qué día. Pero la próxima sesión va a ser el día 25 de abril. Vamos a tener al doctor Abel Rubén Hernández Ulloa. Luego les pasamos los detalles de la exposición. Él se hará cargo de la sesión del 25 de abril. Nuestra próxima sesión del taller, entonces, será el 25 de abril. Los esperamos por acá. Y muchísimas gracias, Jesús, por toda tu participación y todo lo que nos has contado. Tanto de tus expectativas teóricas de cómo Muchas gracias a enseñar, todos ustedes. como toda esta experiencia de desarrollo formativo en la óptica. Gracias a todos. Acá Alan puso ya en el chat. Muchísimas del gracias. Un Zoom. placer saludarlos. Gracias a ustedes. Gracias. Alan puso la dirección del chat del correo electrónico del taller de didáctica de la lógica. También ahí tómenlo en cuenta y recibimos también sugerencias. Si ustedes piensan, recuerden que esto es muy abierto, si ustedes piensan que tienen algo que también poder exponer acá, de todo gusto podemos coordinarnos, ¿sí? En términos de comunidad. Muy bien, entonces, pues gracias, Jesús. No sé si andas por ahí, Alejandro, para cerrar la sesión. Alejandro andaba un poco ocupado, pero déjenme ver si puedo cerrarla yo. Y a ver. ¿O tú tienes credenciales para primero apagar el YouTube, Odette? ¿Deseas que termine la Por transmisión favor. en YouTube? Sí, pues ya, muy bien, Alejandro, gracias por revisar. Puedes cerrar en el orden que sea.